Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Hola, hijos del sol. Hoy viajaremos a Tartaria. Es el nombre por el que se conocía a la vieja Europa, a la Europa oscura. Esto fue hasta el siglo XX. Una extensión gigante desde Asia, pasando por los Urales hasta el Pacífico, pasando por Siberia, Turkmenistán, Manchuria y Mongolia, inclusive hasta Japón, donde se encuentra el estrecho de Tartaria o Golfo del Tártaro. Este estrecho marino separa la isla de Sayalin de la costa continental rusa. Toda esta información la obtenemos de la colección de Atlas de David Runsen de 1732. Este reino, ocultado por la historia, sale reflejado en mapas del siglo XV de Anthony Yen y en unos libros gigantes, libros enormes, porque se dice que los tartarios eran gigantes y algunos titanes. Lo que estamos viendo a continuación es el árbol genealógico de una de las familias de Tartaria, la de Iván el Terrible. Este país fue envidiado por todas las potencias de ese momento. Incluso hubo una alianza para borrarlo de la historia. El emperador Otto II y el Papa se aliaron para manipular las fechas y la cronología de Europa y así tomar todo el poder, inventando incluso un árbol genealógico para favorecerse ellos. Esto entra directamente en los dos desfases de tiempo más claros de toda la historia. Y aquí tenemos los libros gigantes, estos encontrados en México, pero coinciden con tiempo y espacio con otros libros gigantes de esa época. Se sabe que los libros, su tamaño, está concebido para la cabeza de un ser humano. Imaginaos la cabeza del lector de estos libros. Gigantes hay por todo el globo. Leyendas por todos los pueblos del mundo. Pero ¿y si Tartaria fuera una auténtica civilización de gigantes y titanes? De los más grandes, recogidos incluso en fotografías, como veremos a continuación. Hay un documento ruso llamado Desarrollo del Comunismo Institucional Ruso. En este papel sale reflejado cómo se comprometieron a modificar la historia para quitar del medio a los gigantes y a Tartaria, borrarlos del mapa. Una civilización perdida, avanzada, que el antiguo orden decidió erradicar de la faz de la Tierra. Incluso se creía que tenían más avances en la metalurgia que nosotros, dado su capacidad de hacer hojas puras de damasco. Este fue el objetivo de las élites. Tartaria aparece en muchos mapas oficiales de antes del siglo XV al XIX. Y este fue el objetivo de las élites, borrarlos de la historia. Hay un tiempo en nuestra historia que fue olvidado. En concreto, varios desfases de tiempo. Esto es llamado el tiempo fantasma. Hay un desfase de 500 años y otro de 300. En este tiempo se encontraría Tartaria y se encontraría la época de los gigantes, que coincide con una inundación de lodo por toda Europa. Un gran cataclismo. Esto sale reflejado en los libros de los gigantes. Muchos esparcidos por el mundo, como este que estamos viendo que está en México. Este libro actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Guanajuato. Es llamado el Libro de los Gigantes y está datado aproximadamente del 1700.
es alucinante porque entra directamente en la época oscura de Europa, en la época de Tartaria, con estos libros hechos a medida de la cabeza del lector. Hay muchos libros gigantes, por ejemplo el Codex Gigas, motivo de pelea entre Suecia y Finlandia, con 5 grandes textos, uno llamado el Texto del Diablo. Es del siglo I y tiene 310 páginas. Un dato revelador: en el 1961, Nicolae Blasai, Museo del Cluj, Rumanía, en la región de Alba Iulia, se encontraron unas tablillas de arcilla, muchas con inscripciones muy parecidas al protosumerio lineal, pero 1000 años más antiguas. Alucinante, estamos hablando que ahí se encontraría Tartaria, en lo que es ahora Rumanía. Pero lo más increíble es que se datan de 1000 años antes que Sumeria, y sale una palabra, la palabra Sahue, muy parecida a Yahvé. También se encontraron 6 textos y más de 26 estatuas. En estos textos describen un ritual que coincide a la perfección con un ritual sumerio de sacrificio de un sacerdote. Atención, que este dato es muy importante. 1000 años antes que Sumeria ya había escritura cuneiforme en estas piedras, en las piedras de Tartaria, en Rumanía. Se ha podido traducir una de las inscripciones de estas tablillas de Rumanía. Dice así: Nun cas ugula plidim cara i. La traducción a nuestro idioma sería 40 años gobernados por los sabios del dios Sahue, el más antiguo, después del ritual de fuego. Estas serían las palabras encontradas en estas tablillas, aproximadamente del 7500 a.C. Se cree la primera escritura protolineal humana, encontrada en Tartaria. No es lo único que no encaja en esta historia. Por ejemplo, las vasijas que estamos viendo ahora mismo, vasijas gigantes por todo el globo. Hay restos de una civilización gigantesca, muy avanzada en según qué aspectos, pero ahora sabemos que más antigua que la Sumeria. Siempre hemos mirado la historia con recelo, desde niños. En nuestra historia hay muchos vacíos, vacíos enormes, desde nuestra creación hasta el día de hoy. El reino de Tartaria existió, sus descendientes, los zares y otros pueblos de Asia. Este reino fue absorbido por lo que conocemos ahora Rusia y Europa. Fue conflicto y fue destruido aprovechando un cataclismo, el Mudflood, una inundación de barro que asoló Europa. Quizá esta civilización tuviera unos avances que nosotros desconocemos. Lo real es que tenían su propia bandera, tenían su línea de sangre de reyes, y era una civilización envidiable, y eso levantó el odio de las élites, incluso mezclándose la iglesia con otros reyes para terminar con este reino y borrarlo del mapa, incluso borrando su historia. Así que, amigos, hay que seguir buscando información y hay que seguir mirando atrás en el tiempo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy sobre Tartaria. Seguiremos investigando sobre la época oscura de Europa y sobre ese mal que asoló al mundo. Recordemos que en estos tiempos estaba la peste negra y también se mataban los reyes antes de nacer por conflictos internos. Era una lucha constante de fuerzas. Se estaba creando el mundo que hoy conocemos.
Un abrazo muy fuerte, amigos. Ánimo, guerreros, hijos del sol. Todos somos uno. Os quiero.